Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azotv Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, amigos de Satel, Samaniego Televisión. Pedimos unas disculpas porque tuvimos una falla técnica en la primera transmisión que realizamos. Me presento nuevamente, mi nombre es Javier Ruales, quien nos va a estar acompañando en ese programa llamado Ecos de Reflexión. El tema que hemos escogido para esta semana es la fe, porque consideramos como esa creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos de forma de comportamiento social, pero también individual. Amigos televidentes, para este programa tenemos un invitado de lujo, una persona que es guaycosa, que es licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad Javeriana y profesional en Teología de la Universidad Católica de Oriente. Lleva más de 8 años en el sacerdocio, es párroco en el municipio de Cuazpú, Carlosama, en el departamento de Nariño. Para las personas que no sepan dónde queda ubicado este municipio, les comento que está ubicado al sur del departamento de Nariño, muy cerca a la República del Ecuador. Para mí es un honor darle la bienvenida al presbítero Freddy Melo Paredes. Padre, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar esta invitación al programa Ecos de Reflexión. Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo, efusivo, cariñoso, para todos los que nos observan y están con nosotros en esta bella transmisión de esta entrevista especial con relación al significado de la fe. Ya como lo hicieron en la presentación, soy el padre Freddy Melo, párroco de Cuazpú, Carlosama, tan solo a unos pocos kilómetros de la ciudad de Ipiales. Y qué alegría poder compartir con ustedes, estar en este bello programa, especialmente aquí con nuestros amigos coterráneos de Samaniego, con los paisanos. Qué alegría poder hoy compartirles esta reflexión y estar con ustedes con esta bella celebración. Muy bien. Padre, el tema que hemos escogido es la fe. Y queremos hacerle la primera pregunta, y es, ¿qué significa fe? Bueno, cuando me comentaba acerca del significado de este tema tan importante, me venía a la cabeza muchas situaciones, no solamente desde nuestra iglesia, sino también en general. Y quizás observando y mirando también algunas lecturas preliminares con relación a lo que es el significado de la fe, me venía a la mente que la fe tiene, digámoslo así, tres momentos, tres instantes especiales para que podamos como ahondar poco a poco y podamos también intentar reflexionar en este sentido. No solamente podemos reducir el tema a un solo significado. Quizás hay varios significados desde la Real Academia de la Lengua, tenemos significado desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista humano también, natural, en fin. Yo quisiera pues primero comenzar diciendo tres cositas que son importantes. Si nosotros nos vamos a la raíz etimológica de la palabra fe, viene de la palabra latina fides, y de ahí también viene lo que es fidelidad, que es algo importante para todos, para que tengamos en cuenta como punto de partida. En el primer momento, en el primer significado de la palabra, podríamos decir que la palabra fe es un conocimiento en un primer momento que es recibido de parte del oyente, de parte del que está en una realidad de la enseñanza, aprendiendo. Es un conocimiento recibido de otros.
lo podríamos decir quizás en un primer sentido muy genérico. De ahí, por ejemplo, podríamos nosotros dar y pensar en el cristianismo, por ejemplo, todo lo que nosotros observamos es por fe y que se nos ha dado también porque a través del tiempo se ha ido también transmitiendo desde la tradición oral, desde el compartir también de las experiencias cristianas. De hecho, la presencia de Dios en el mundo es una presencia histórica y real y que se fue dando a través del tiempo. Y así también pudimos nosotros encontrar el verdadero significado de lo que es la cristiandad como tal y la historia que nosotros escuchamos y todo lo que se presenta también a lo largo de la vida. Esto lo podríamos como tomar en un primer sentido que es muy genérico, ¿no? Si nos vamos al segundo momento, que ya quizás es un poquito más profundo, se habla, por ejemplo, en lo que significa la confianza plena, lo que es la seguridad y el asentimiento en algo. Nosotros decimos, por ejemplo, no, yo tengo confianza que irá a suceder esto, en fin. Ya como un término en este segundo momento más técnico, lo podríamos llamar el acto de la voluntad libre, que también presupone pues un conocimiento por lo menos mínimo pues de algo. Entonces, para tener fe y para nosotros decir que tenemos pues la fe en este segundo momento, es necesario pues tener una confianza y una seguridad de lo que yo coloco pues no, y confianza en esta situación, no solamente pues algo, digámoslo así, divino, sino también algo humano. Recordemos en este segundo instante, la fe no se puede imponer. La fe es un acto que yo libremente, de mi libre albedrío, lo asumo y puedo también expresarlo a través de lo que es mi actuar. Y bueno, para culminar esta primera pregunta, me voy como algo también que es muy eclesial y que es muy teológico desde la fe, la virtud teologal de la fe. Nosotros escuchamos que hay 3 virtudes. La primera es la fe, la esperanza y el amor o la caridad. En todas ellas, pues estas virtudes también, como su mismo nombre lo indica, es una gracia dada que también Dios pues concede a cada uno como una especie de una semillita que se le brinda y se le entrega para que pueda también llevarla y hacerla pues crecer, digámoslo así, en nuestra vida. Ya desde el punto de vista teológico, pues la fe va creciendo y la fe va aumentando, digámoslo así, a medida de que nosotros podamos también actuar e ir pues profundizando en los sacramentos, ir profundizando en la reflexión de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la práctica también de las obras de misericordia, en fin. En este tercer momento me interesa mucho porque el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1814 nos hace como, nos desmenuza lo que es el significado de la fe y pues sobre todo nos habla de la fe como un regalo de Dios que se nos da y esta virtud pues como ya lo dije, he sido dada para que también pueda asumirse desde nuestra propia creencia, digamos así, desde nuestra propia cercanía hacia Dios y hacia la iglesia. Muy bien, padre. Padre, le comento, Ecos de Reflexiones ha dirigido a todo el público. Personas que creen en Dios, personas que son católicas, que son cristianas. No importa la forma de alabar y de creer en Dios. Lo importante, nosotros en Ecos de Reflexión queremos es ayudarles a tener una mejor calidad de vida de manera espiritual. Por eso tenemos estos invitados y cogemos un tema diferente. Y quiero aprovechar en este momento a saludar a las personas que se conectan a través de la página de Facebook de Satel Lo Nuestro y las personas que nos miran a través del canal 30 de ASOTV Cable. Muchas personas nos empiezan a escribir y alguien que nos está escribiendo a través de nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753 nos hace la siguiente pregunta y es, ¿para qué necesita una persona tener fe?
Bien, ¿no? Para reflexionar con relación a esta pregunta de la justificación de lo que es la fe y digamos así, de la parte más bien de la utilidad que podríamos nosotros darle a la fe. Es necesario entender que la fe también, como ya lo decía anteriormente, ante todo se nos ha sido dada a nosotros para que podamos desde nuestra propia fidelidad y convicción llegar a la salvación. En esto se nos dice, y desde la parte bíblica también, siempre se nos ha hecho lo que es la invitación a creer en Dios, y desde ahí que también podamos nosotros recibir lo que es el significado de la salvación. ¿Para qué tener fe? Es la pregunta. Primero, pues, ¿no? Para recibir a Dios. Con la fe nosotros recibimos a Dios y creemos plenamente y nos unimos también para que podamos compartir lo que es el significado de nuestra cercanía con el Señor, con la divinidad. Con la fe nosotros logramos también vencer muchas pruebas que se nos presentan en la cotidianidad, en nuestro diario vivir. Con la fe logramos entrar en contacto directo con el Señor y sabemos de verdad que en esa relación logramos sobre todo pues entrar en una cercanía perfecta e ir creciendo en un camino, digamos así, de perfección, como muchos santos lo han dicho. Para seguir hablando del significado de la fe y del para qué, pues es necesario también, pues, ¿no? Intentar recordar algunas palabras que nos dice la carta a los Efesios. La fe nos permite a nosotros como tener una armadura. San Pablo lo afirma muchas veces, es una armadura la fe en el sentido que nos permite también a nosotros luchar no solamente contra nuestras situaciones personales, sino también pues continuar y avanzar a lo largo pues del significado de la vida. Y por último, digámoslo así, otro punto en el cual podríamos decir para qué la fe me llama mucho la atención, porque la fe nos permite transformar nuestra propia vida en un proceso de conversión, es decir, de metanoia. En este proceso logramos nosotros asumir el significado de la fe, no solamente también como un mero acto individual, egoísta, sino también un acto en el que siento que a través de mi fe logro compartir lo que de verdad creo y lo hago vida a través de lo que es la conversión y también de la transformación personal. Padre, en este momento nos escribe a través de nuestras líneas de Facebook Francisco Zuluaga, a quien lo queremos saludar. Él nos menciona lo siguiente. En primer lugar, le da un saludo a usted. Dice, Dios te bendiga, amigo Freddy. Y hace una referencia a la fe, diciendo lo siguiente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Podríamos clasificarla como de esa manera? Sí, de hecho, yo quería pues también compartir así a lo largo de este programa, de esta entrevista, un texto que me llama mucho la atención, del cual está tomada esta frase. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Sagrada Escritura, encontramos lo que es el significado de la fe y nos trae la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Quiero leerle tan solo un breve versículo que es muy profundo y que nos dice esto. Esto es lo que escuchamos, lo que nos está compartiendo nuestro amigo. Y nos dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores y por la fe fue formado el universo y la palabra de Dios que se nos da. Y allí poco a poco se nos va mostrando lo que es el significado de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y al final se nos muestra de verdad cómo por la fe Dios ya tenía desde su propia mente, desde su propio corazón, el poder compartir también con lo que es la salvación y el misterio de la redención con Cristo el Señor. Entonces lo podríamos tocar de allí y pues es algo muy bonito. Muchos teólogos afirman que no solamente la fe es pues creer en lo que no se ve, sino creer también en lo que de verdad se ve. Con nuestros ojos humanos podemos nosotros también llegar a contemplar la divinidad del Señor. Padre, ¿podríamos entonces mencionar que la fe la conseguimos nosotros mismos o es algo que Dios nos la da
si creemos en Él? Bueno, en primer lugar, pues hay que decir, ¿no?, que la fe, como ya se ha dicho y todo, es un acto del cual mistérico, que nos muestra a todos juntos lo que es la realidad y el centro de nuestra fe cristiana. A través de la fe nosotros logramos entender un poquitico más lo que es el misterio de Dios, el misterio de la salvación. No solamente es decir, yo voy a creer por una creencia como tal, o yo tengo fe de que, por ejemplo, voy a creer aquí en este amuleto, o voy a tener fe a lo que es este huesito que me encontré por aquí, o voy a tener fe a este número que de pronto apareció aquí en cualquier lugar. Bueno, son muchos asentimientos que podríamos nosotros decir desde nuestra realidad personal y a veces muy popular. Si nosotros nos damos cuenta, la fe va mucho más de una realidad meramente pues pasajera, etérea, digámoslo así, algo que es sencillo. La fe, por ser pues de parte de Dios, es una realidad mucho más profunda. Y en esto pues no es necesario pues preguntarnos y saber que la fe ante todo pues no nos enseña a todos juntos el verdadero sentido y el significado de lo que es la cercanía con la divinidad. Y yo quisiera, para responderte esta pregunta, tocar brevemente nomás lo que conocemos nosotros desde el punto de vista teológico y bíblico, los niveles de la fe. Se habla mucho de lo que es la fe en muchos textos bíblicos, teológicos, cristianos, evangélicos, protestantes, en fin. Pero frente a esto, los teólogos han llegado a encontrar pues tres niveles que son importantes. La primera, una fe natural. Primer nivel de la fe, una fe natural, y aquí lo podríamos observar. De hecho, todos y cada uno de nosotros en las religiones en las cuales participamos, cristianismo, judaísmo, budismo, me estoy refiriendo a religiones, no a movimientos religiosos, sino a religiones como tal, que tienen su dogma, su culto, su moral. Es una fe humana en la creencia que nosotros decimos de yo creo y yo profeso mi fe. Si nos vamos a los pueblos indígenas, también cada uno de ellos tiene su propia fe. Si nos vamos pues a los musulmanes, en fin, todos ellos pues profesan su fe humana, que ha sido dada también desde muy pequeños, y van creyendo pues en Dios, porque se ha dicho a veces y se ha explicado que el ser humano es un hombre eminentemente pues religioso por antonomasia. Frente a esto, el primer nivel es la fe natural. Pero si seguimos nosotros el rumbo de la fe como tal, pasamos a la fe teologal, que aquí ya entra pues la respuesta de esta pregunta. Es la fe que nosotros la recibimos también, en el caso, por ejemplo, en la Iglesia Católica desde el bautismo. Es la fe que se la recibe y va acrecentándose, porque cuando hay el bautizo, por ejemplo, de los niños, reciben la fe dada y heredada por los padres, que va creciendo a través de la doctrina, a través de la profesión en los sacramentos, en la Biblia, en fin, sería el segundo nivel de una fe que es más elevada, de una fe que implica, digámoslo así, pues una plena fidelidad a lo que nosotros pues observamos y hablamos. Y Padre, por último, sí. Qué pena. En ese momento me está llegando una pregunta enfocada a eso a través de la línea de WhatsApp 312-5292-753. Y es algo que este televidente quiere saber. Dice, hoy en día muchos nos dicen que tenemos que tener fe para salir de esta pandemia que estamos atravesando. ¿Qué referencia tiene la fe de la ciencia a lo espiritual? Muy bien, muy bien. Aquí es muy importante pues entender lo que es este significado de la fe, porque pues si nosotros miramos un poquitico y quizás si le preguntáramos a muchos con relación a esta respuesta, muchos nos dirían la fe de acuerdo a cada persona según lo que piensa. Por ejemplo, si usted va y le pregunta a una persona cristiana, a una persona católica, va a decir yo confío, creo y tengo la esperanza plena, la certeza.
Pero, por ejemplo, si usted le pregunta también a una persona que sea atea, o le pregunta quizás a una persona que no crea, pues va a decir, bueno, la ciencia es lo más importante y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la realidad pues de lo que se presenta. Creo que frente a lo que nosotros observamos es necesario pues entender unas palabras que decía el Papa Francisco estos días cuando estábamos viviendo esto de la pandemia, por ejemplo. Decía, es necesario tener coraje, rezar en estos tiempos de pandemia y estar con un corazón abierto a la esperanza. Es decir, ¿no? Frente a esto es necesario que nosotros pensemos que confiamos de verdad en lo que es el significado de la fe en Dios, pero también es necesario creer que de verdad Dios utiliza pues sus medios, como son en este caso los científicos, los médicos, utiliza para llegar así a tener pues también la solución y la salud también para nosotros. Entonces, no solamente podemos reducir una solución a la parte de la razón o a la parte de la ciencia, o más bien al cientificismo, es decir, dedicarle todo solo a la ciencia y desligarlo también con lo que es el significado de la fe. Para terminar, el Papa Juan Pablo hace unos años, muchos años atrás, escribió un libro llamado Fides et Ratio, que se llama La fe y la razón. Y aquí nos dice algo importante, dice, la fe y la razón son como dos alas que nos llevan a contemplar la verdad. Desde allí nosotros podemos pues entender este misterio y pues tener confianza no solamente en Dios, sino también en la acción de los seres humanos para buscar la solución a los problemas. Muy bien. Padre, estamos en una transmisión en vivo a través de Facebook de Satelo Nuestro y queremos saludar a la doctora Miriam Lucía Ruano. Ella también nos dio una excelente charla, pero me quiero basar a una pregunta que nos llega desde Popayán. Queremos saludar a Lorena. Ella menciona y dice lo siguiente: ¿por qué hay personas que pierden la fe cuando les pasa cosas malas en su vida? Muy bien, un cordial saludo para esa televidente que también nos sigue a través de nuestras redes. Quizás esa ha sido una de las grandes preguntas, interrogantes y cuestionamientos que se observa con relación a la fe. Quizás uno se pone a pensar cuando es cercano a Dios, cuando es religioso, a veces cuando hace las cosas buenas o hasta va a misa, en fin, ¿no? A veces suceden cosas malas. Frente a eso, ¿por qué? Es necesario pues decirnos a nosotros mismos también y respondernos. El grado de fe que nosotros tenemos lo vamos acrecentando poco a poco y vamos también nosotros confiando en el Señor. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos difíciles, es donde a veces pues es necesario volver la mirada pues al Señor, no zafarnos, no quizás soltarnos de la mano, no perder esta fe, sino más bien asumirla como también un reto para nuestra vida. De hecho, en la Sagrada Escritura siempre se nos dice, el libro de Josué dice, si tú crees, prepárate para la prueba. Y desde allí se nos pone en prueba lo que es la fe. Si lo vamos al libro de Job, por ejemplo, mire lo que sucedió, un hombre muy creyente y después, ¿qué pasó? Quedó sin nada, pero él al final logró pues mantenerse firme. Y dijo, si Dios viene los bienes, pues ¿cómo no aceptar también los males? Por ello la invitación para que la fe nos debe de llevar a todos juntos a mover también las montañas. Como dice el mismo Señor, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, arrancaríamos esta morela, arrancaríamos esta montaña, arrancaríamos estos problemas, estas dificultades que vivimos y lograríamos también nosotros seguir adelante. Muy bien. Padre, en este momento también nos están mirando por el canal 30 de AzoTV Cable. A través de nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753 nos hacen la siguiente pregunta. ¿Los milagros los podemos considerar como parte de la fe? Bien, el tema de los milagros es un tema especial y muy bonito. Si nosotros nos vamos a examinar y a estudiar un poquitico acerca de lo que significa el milagro, hay mucho que decir y hay mucha tela por cortar. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que es la concepción de algunas personas importantes, entre ellas me viene a la mente
este gran científico Albert Einstein, cuando le preguntaban acerca de lo que son los milagros o si creía en los milagros, él decía que en la vida hay dos opciones. La primera es no creer que existen los milagros. Y la segunda es creer que todo es un milagro. Frente a eso, pues, nos quedamos nosotros en esta reflexión. Y si nos vamos al punto de vista ya como propiamente del milagro como tal, pues es una intervención de Dios en el curso de la historia, es el toque de Dios en los acontecimientos de nuestra existencia personal y comunitaria. Y por ejemplo, te coloco el ejemplo aquí de lo que es el significado y el proceso de la lluvia. El sol viene y calienta pues el agua que sube por vaporización, llega, se condensa y de allí viene y moja y baja a lo que es la tierra, en fin. Es un milagro que podríamos nosotros decir de una realidad meramente natural. Pero si nos vamos al propio sentido de la palabra, la fe es creer que este mismo Dios es el que está moviendo todo. Es como la causa desde lo profundo que está actuando y que también está llevando a cabo lo que es el movimiento de todo esto. Entonces, hay que decir, pues los milagros no van en contra del orden natural, sino que desde allí Dios se va manifestando y va actuando. Dios actúa de dos formas, de forma directa, cuando también, por ejemplo, sana, concede el don de la salud, concede, en fin, lo que es el significado del bienestar. Y por último también, cuando en las realidades materiales irrumpe y concede algo que también quizás dentro de las situaciones naturales es algo pues inusual, por ejemplo, la resurrección. Eso pues lo hizo Dios y desde allí pues en fin. Que si sigue obrando Dios hoy, sí, claro, los milagros existen y siguen presentándose. Quizás si nosotros decimos, no creo en los milagros o tengo que ver para creer, quizás eso no significa que no existan. Sí existen y son importantes para todos. Pedimos disculpas a nuestros televidentes. A veces se nos presentan fallas técnicas, ya retomamos el audio. Y le quiero mencionar lo siguiente. Hay una seguidora de nuestro programa Ecos de Reflexión que está haciendo un saludo a Satelo Nuestro, un saludo a usted, y ella menciona lo siguiente, dice, creo ciegamente en el amor del Señor y la fe que tengo en Él. Me hace mirar que esa pandemia que llegará a su fin. Mi pregunta enfocada a la fe es la siguiente, ¿cómo convencemos al pueblo que cree en el Señor por la falta de fe? Bueno, a ver, ¿no? Con relación a lo que nos está pues preguntando y esta televidente, radios, lo que nos está escuchando por aquí, se hace la pregunta con relación a la fe que también es una fe social. Resulta y acontece que es necesario pues entender que la fe, pues ya lo hemos dicho, es un don de Dios que se da y que se demuestra también a través de las obras, que es una fe madura. Pero también es necesario entender que de verdad a veces el pueblo y también la gente pierde como la fe o la esperanza y dice pues ¿qué irá a pasar? ¿Iremos a morir todos o terminaremos contagiados o bueno, esto será como el final y el acabose absurdo de la existencia? Frente a ese presupuesto es de enseñarle pues al pueblo y a toda la gente que las pruebas que han pasado también sociales a través de la historia nos demuestran eso, nos demuestran que la confianza plena en el Señor hace posible que salgamos también de estas realidades, que si se presentan, pues bendito sea Dios para que podamos también nosotros pues entender lo que es el verdadero sentido y el significado de estas pruebas. Quizás todos estábamos viviendo un tiempo de estrés, de correr, de avanzar, de no parar. Se habían ido perdiendo realidades especiales como la familia, como el hogar, como el concentrarse en uno mismo, como el remar a sí mismo. Y esto nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado que es necesario volver no solamente a nosotros mismos, sino a nuestro hogar. Volver a reflexionar las realidades que son importantes
y que de verdad, desde la fe, nosotros sentimos que el Señor no nos va a abandonar, y así ha sucedido también otras pandemias. Aunque mucha gente ha fallecido y todo, también muchas personas han continuado y han dado de verdad razón y fe de la esperanza que se ha mantenido. Padre, hay otra pregunta enfocada a eso también, y también nos está llegando a través de nuestra línea de WhatsApp, y es la siguiente. Job tuvo mucha fe, creyó en muchas cosas de las que no vio, pero muchos a veces nos comportamos como Tomás, que aún viendo, no creyó. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Muy bien, ¿no? Esta es una situación bien importante. Esta persona pues toca lo que es estos dos punticos que son bien fundamentales. Primero Job, que creyó pese a toda dificultad, y también a Santo Tomás, que le dijo al Señor, si no meto mis dedos, si no lo veo, pues no lo creo. El resumen de todo el Evangelio termina al final diciendo que todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado en el mundo es para que creamos sin ver, y que desde allí podamos tener nosotros vida en abundancia. Quizás, ¿no?, frente a estas realidades que nosotros observamos, frente a nuestras propias situaciones personales, a nuestra vida privada y también pública, se presentan muchas situaciones de las cuales es necesario reflexionarlas, pero no tratando de que la fe pues se oscurezca o muchas veces decaiga, sino que la fe sea como el motor que nos lleve a todos juntos a seguir adelante. Muy bien. Padre, otra pregunta que nos está llegando, y es, cuando nosotros tenemos un objetivo y le colocamos mucha fe para lograrlo, ¿hasta qué punto es fe si nosotros ya empezamos a pasar por encima de las demás personas para cumplir ese sueño o ese objetivo que teníamos? Regálame un minutico, voy a conectar aquí mi computador que se va a descargar. Bueno, amigos televidentes, tengan en cuenta que estamos en una transmisión en vivo. Son las 3:52 de la tarde del 23 de junio. Nuestro invitado es el padre Freddy Melo Paredes. El tema que estamos tocando es la fe. Y la pregunta que le hacían, la anterior pregunta que le estaban haciendo, padre, estaba enfocada a lo siguiente. Si una persona tiene un sueño y lucha con ese sueño y tiene fe que lo va a lograr, ¿hasta qué punto se considera fe si empieza a pasar por encima de las demás personas para lograrlo? Bien, en este punto, pues no, tendríamos que reflexionar acerca de lo que es el sentido de la fe, de lo que es la convicción y seguridad que yo tengo para creer, y ya estamos tocando aquí el punto de la libertad, ya estamos tocando aquí lo que es el significado de la otra persona. Y recordemos lo que generalmente nosotros hemos oído de la libertad, que mi libertad también debe de llegar hasta donde comienza la otra persona. Entonces, si yo creo de verdad y tengo una fe y una confianza plena de que al final lograré pues mis objetivos, mis metas, debo de alcanzarlos, pero recordando también que frente a esto hay personas y hay realidades humanas que también circundan a mi alrededor, de las cuales pues si yo coloco pues la fe por encima de la libertad de la persona, del bienestar de la otra persona, ya no estaría pues cayendo como en una fe, sino que estaría pues cayendo en una realidad negativa y estaría pues actuando de una forma pues equivocada, quizás estaría pues pasando y dañando también la paz y la tranquilidad de la otra persona. Hasta ahí deberíamos nosotros de pensar y de observar lo que es nuestras realidades propiamente como humanas, que si tienden hacia un objetivo, debe también hacer y llevar a cabo lo que es el bienestar, no solamente personal, sino también el bienestar de los otros. Otro televidente que nos está siguiendo a través de nuestra línea de Facebook, Satelo Nuestro, nos está mencionando lo siguiente. Podemos decir que después de la pandemia tendremos un mundo mejor.
Y eso significa que nos tocó reflexionar y aumentamos nuestra fe en ese tiempo de aislamiento. Bueno, ¿no? Con relación a lo que estamos viviendo y observando, pues se ha dicho mucho, muchas personas han examinado lo que ha sido pues el significado de lo que es este tiempo. Lo que sí es que debemos nosotros de pensar y repensar también que lo que está sucediendo debe de llevarnos a una reflexión profunda, no solamente personal, también y comunitaria, de lo que es el sistema social, de lo que es muchas de las estructuras que se están presentando en el mundo entero. Quizás esto nos debe de abrir a nosotros los ojos y nos debe de llevar a entender también lo que estamos viviendo y observando en el mundo, no solamente desde nuestro propio aspecto personal, de decir, voy a encerrarme aquí en este lugar, voy a estar quizás unido aquí y bueno, sellado en mi propia casa, como si fuese quizás una cueva o una isla, sino más bien es entender que de verdad esta realidad que estamos observando nos lleva a todos juntos a mirar y a desarrollar nuevos procesos de vida, nuevas formas de actuar y también de pensar, de reinventar. Esta palabra se ha dicho mucho, de reinventar lo que es nuestro estilo de vida. Darnos cuenta especialmente también cómo estuvo el gobierno, no estuvo preparado, cómo pues se nos presentó tantas dificultades, observando las graves crisis que se han presentado de la salud, de la misma educación, de la misma fe. Todos tuvimos como que entrar en un cambio de vida y este cambio de época o época en cambio nos va a llevar a todos juntos a replantear también nuestra propia vida. Quizás si no pensamos en un mundo mejor, en un mundo más humano, un mundo en el que podamos todos juntos mirar y replantear también que aunque somos parte de esta barca, como lo dijo el Papa Francisco, todos también tenemos un lugar y estos lugares a veces no son los más equitativos, a veces no son los más justos, a veces no son los lugares en los cuales todos deberíamos tener las mismas capacidades y la misma calidad de vida, observando nuestros niños que muchos tienen internet, otros no tienen, observando, por ejemplo, el significado de los mismos alimentos que unos tienen, otros no tienen. Es esta brecha que se presentó y que nos enseñó a nosotros a abrir los ojos y a entender de verdad que no solamente las realidades humanas y las realidades que nos conceden a nosotros seguridad son las que pensamos que esas están dadas como tal, sino que es necesario pues también abrir nuestros ojos y observar cómo puedo yo cambiar y también cambiar a los demás desde mi propia perspectiva de vida. Muy bien. Padre, en este momento queremos agradecerle. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Ecos de Reflexión. Lastimosamente hemos llegado ya al final de nuestro programa. Queremos agradecer a las personas que se han conectado a través de nuestra línea de Facebook, Satelo Nuestro, y a las personas que nos están mirando a través del canal 30 de ASO TV Cable. Padre, antes de despedirme, quiero hacerle una pregunta y está enfocada a la niñez, a los jóvenes. Usted como coordinador de la Comisión Diocesana de la Pastoral Infantil y de la Niñez, ¿qué nos aconseja para que nuestros hijos vivan con fe? Muy bien, ¿no? Qué interesante también terminar con este puntico que me encanta mucho hablar y compartir. Es el tema de nuestros niños, especialmente de todos los que están viviendo esta cuarentena desde sus hogares, desde su casita. Saber de verdad que no teníamos pensado ni preparado lo que iba a suceder con ellos. Observamos que se está presentando una realidad inusual de la cual nuestros niños también están sufriendo mucho con relación a la parte de las salidas, del compartir, del poder también ir y visitar a sus amiguitos, la misma escuela, el ambiente de juego, que digámoslo así, se ha calmado y que no se ha llevado a cabo. Es necesario replantear ahora qué podemos hacer con nuestros niños y nuestras niñas. Desde la pastoral de la infancia y de la niñez de nuestra diócesis, nosotros hemos querido llegar a nuestros niños para que, en primer lugar, pues ellos puedan aprovechar muy bien el tiempo que tienen.
depende pues de la familia, también depende del poder ellos mismos entrar en contacto directo con ellos para organizar el tiempo, para poder hacer hábitos también de trabajo, de lectura, de escritura, de oficios, de juego, de recreación, poder también sacar momentos de diálogo en donde puedan de verdad desde allí también reflexionar lo que es la vida, volver al encuentro personal y familiar en donde se contaban las experiencias, volver y trabajar todos juntos, unidos, nuevamente, digámoslo así, mirando cada una de las potencialidades que tienen los niños y desde allí poder seguir adelante con ellos. Hacer quizás desde el mundo externo, traerlo también a la casa para que en eso los papás y las mamás están llamados a este compromiso grande. Desde nuestra Iglesia Católica, desde nuestra diócesis de Ipiales, queremos llegar a nuestros niños y brindar a ellos momentos de formación también a través de títeres, a través de espacios de lúdicos, recreativos, en los cuales ellos también puedan ir aprendiendo, jugando y creciendo. Por ello, pues yo invito a todos los padres y madres de familia que observan este bello programa que también repensemos cómo está siendo nuestra vida con nuestros niños, cómo estamos actuando con ellos, qué tiempo les estamos dando, y quizás que no sea el televisor o quizás que no sea el celular o la tablet como el único medio para que ellos se escapen de la realidad interna en la que vivan, sino que también puedan desde su propia realidad familiar, desde el encuentro, desde la cercanía con ellos, pues buscar los medios y los mecanismos necesarios para que así puedan ellos mismos entrar en el encuentro pues personal y familiar con ellos. Muchísimas gracias, padre, por esos consejos, por esa reflexión y por acompañarnos a entender un poco más sobre el tema de la fe. Un gusto, muchas gracias para ti, amigo Jaiber, y para todos los que hacen parte de Satel. Qué alegría poder haber estado con ustedes compartiendo este bello tema de la fe, compartiendo lo que es este significado tan profundo y tan bonito. Y bueno, invitarlos para que tengan y nunca pierdan la fe. Invitarlos para que, a pesar de los momentos difíciles, de los momentos complicados, pruebas y dificultades de la vida, logremos pues también así asumir el verdadero significado de creer y confiar en Dios, que lo lograremos al final de todo. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y los acompañe, pasen un resto de día muy feliz y recuerden pues, cuando necesiten algo, siempre estaremos para ayudarlos y si algún día quieren conocer también mi bella parroquia de Carlos Sama, cordialmente invitados. Así que feliz día para todos, que el Señor los bendiga, nuestra Madre los proteja hoy y siempre. Muchísimas gracias. Bueno, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Ecos de Reflexión con el tema La Fe. Recuerden que este programa se lo realiza todos los martes de manera en vivo, de manera virtual, siempre con un invitado diferente y con un tema nuevo. Entonces, mi nombre es Javier Ruales, que con la bendición de Dios los estuvo acompañando.